se equivoca, por eso siempre aparece en el lugar correcto y en el momento preciso. A pesar de esto, frecuentemente se necesita de mucho valor para seguir un presentimiento. Tomemos como ejemplo a un vikingo, quien valerosamente navegó por mares desconocidos. Claude Bracton dice: vivir intuitivamente es vivir en la cuarta dimensión. El camino mágico llevó fuera de las tierras de Egipto a los hijos de Israel, fuera de la casa de la esclavitud. Este tema es muy importante. Jamás comentes una corazonada con alguien que siempre usa la razón. Solamente con los que tienen oídos para escuchar, permíteles conocer a dónde te lleva o los puede llevar y enséñales la obediencia inmediata. Cualquier cosa que necesites de Dios, Él te la dará. Esto es real para cada quien. Pero si no hemos recibido las bendiciones de la vida, se debe a que no hemos pronunciado nuestras afirmaciones o no tenemos las palabras adecuadas. La Biblia enseña la ley espiritual. Debemos conocerla y utilizarla en cada momento para accionar la maquinaria de las afirmaciones y las manifestaciones en acción. Cada una de las máquinas deberá ser afinada y engrasada para mantenerla en perfectas condiciones. La fe activa y la esperanza sustentan a la máquina de la palabra para que funcione adecuadamente. Estas afirmaciones la mantienen bien engrasada y trabajando. Cuando rezo, sé que ya lo tengo. No debes estar preocupado por nada. Permanezco tranquilo y contemplo la salvación del Señor. No restrinjo al Santo de Israel. Actuar es manifestación. Cuando rece, hágalo lleno de alabanzas y gratitud. Mucha gente reza llena de odio y enojo. El otro día, una mujer me escribió diciéndome: acabo de tener una excelente charla con Dios y solo le dije lo que debo hacer sobre Él. Ella tenía la costumbre de mandar a las personas que estuvieran cerca de Él y mirar a Dios como si se tratara de alguien que podría intimidar para que hiciera algo por ella. Dios es la inteligencia suprema, se encuentra en nuestro interior y somos los canales por los cuales Él se expresa a sí mismo. No debemos resistirnos a sus designios, mantenernos en armonía, tranquilos y esperar que nuestro bien se presente. Dios es el dador, nosotros somos los receptores. Él debe abrir los canales. Podemos ver que realmente hay una técnica adecuada para rezar. Dios sabe cuál es el camino correcto, su camino, no nuestro camino. Desde que haces tu solicitud, la inteligencia infinita ya sabe cómo cumplirla. Si decides la forma en que tu oración será contestada, habrás bloqueado el canal diseñado divinamente para ese propósito. Por eso, sueles decir: mis oraciones jamás son atendidas. Debemos aprender una técnica y enviar nuestra oración que es sincero deseo. Nos libramos de toda preocupación o engaño cuando decimos: si esto es parte del plan divino, lo aceptaré. Si no es así, recibiré equivalentemente de una manera perfecta por la gracia. Tenemos que ser muy cuidadosos para no imponer algo que no esté contemplado divinamente. Debemos ser conscientes de que mientras estemos unidos con el poder de Dios, nada puede vencernos. Los caminos de Dios son insospechados, sus métodos seguros. Los Salmos 23 y 121 son dos de los más extraordinarios. Ambos provocan un sentimiento de total seguridad a quien los lee. Fueron escritos por alguien que había experimentado el funcionamiento de la ley espiritual. Dios que está en nuestro interior nos protege, guía y provee cuando le tenemos absoluta confianza. La mayor parte de la gente permite que ese amor desaparezca por el miedo a la pérdida. Toman innumerables precauciones en lo externo, pero no confían en el amparo del ojo que vigila a Israel. Pon bajo el resguardo de la ley de la protección divina cualquier cosa que ames. Lo más importante para que tengas una demostración es tener fe sin temor. Me presentaré frente a ti y enderezaré los caminos torcidos. Forzaré la entrada, haré pedazos las rejas de metal y separaré las barras de hierro. La Biblia habla sobre estados de conciencia. Las rejas de metal y las barras de hierro simbolizan las dudas, los miedos, el odio y las preocupaciones. Además, son fruto de nuestra imaginación y vienen de nuestro pensamiento superficial de creer en lo malo. Conozco una historia sobre una manada de elefantes salvajes que fue acorralada en un cercado. Los hombres que los atraparon no tenían ninguna forma de mantenerlos ahí. Por eso clavaron algunas estacas y pusieron una cuerda rodeando el cercado. Los elefantes creían que no podían salir. Hubieran podido pasar sobre la cuerda y escapar con mucha facilidad, pero tenían la ilusión de que la cuerda los confinaba. Lo mismo sucede con las personas.
Las dudas y los miedos son como una cuerda rodeando sus conciencias. Les parece que caminar hacia afuera a un claro pensar es imposible. Para los seres humanos, tener una visión clara es como tener una brújula, pues así saben a dónde van. Deja que tu intuición sea tu brújula para que siempre salgas fuera del bosque. Del mismo modo, una persona sin brújula, pero que escucha su intuición, encontrará el camino que lo sacará de la selva. Incluso será capaz de dirigir un buque en el mar. La intuición le dirá cómo pasar sobre la soga. Resulta asombroso ver cómo las personas han ignorado la habilidad más importante, la intuición. En el camino de los seres humanos siempre hay una guía o enviado. Frecuentemente los guías nos parecen tontos e insignificantes. Alguien que se encuentre totalmente inmerso en el plano material de la razón, los ignoraría en el acto. Pero el estudiante de la verdad siempre tiene su oído atento al espiritual. Él sabe que está recibiendo órdenes desde el infinito. La Biblia menciona frecuentemente a la pequeña voz silenciosa. Esta voz no es real, aunque a veces se registran palabras reales con el oído interno. Cuando solicitamos que nos guíen y hacemos a un lado la voz de la razón, estamos invocando sutilmente el abastecimiento universal de todo el conocimiento. Cualquier cosa resulta fundamental para saber de qué forma se revelará. Algunas personas nacen naturalmente intuitivas y siempre están en contacto con la inteligencia universal, pero solo tomando una afirmación podemos contactar al superconsciente. La oración es como una llamada telefónica a Dios, y la intuición es Dios llamándote a ti. Muchas personas tienen su línea ocupada cuando Dios los llama y no reciben su mensaje. Cuando estás deprimido, furioso o resentido, tu línea está ocupada. ¿Has escuchado alguna vez la expresión, estaba tan furioso que no veía nada? Podemos agregar, estaba tan furioso que no oía nada. Los sentimientos negativos sofocan la voz de la intuición. Cuando estés deprimido, molesto o resentido, pronuncia una afirmación de verdad. Eso te ayudará a salir del bosque de la desesperación y restricción, porque quien rece en el nombre del Señor encontrará la libertad. La salida existe, muéstrame el camino. Debemos dejar que la inteligencia infinita solucione nuestro problema a su manera. Para lograr eso, hay que dejar de planear, diseñar y hacer proyectos. El poder de Dios es sutil, callado e invencible. Aplana montañas, rellena valles y no sabe lo que es la derrota. Lo que nos corresponde es disponernos para recibir sus bendiciones y seguir a donde nuestra intuición nos guíe. Ahora, la inteligencia infinita tiene el derecho de paso. Sin miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Oh, ustedes faltos de fe? Basándonos en lo que leemos en la Biblia, podemos decirte que no tienes nada de qué preocuparte. El único enemigo de la raza humana es el miedo. El miedo es fe puesta al revés. Jesucristo dijo, ¿por qué tienen miedo, oh ustedes faltos de fe? Si tienes la suficiente fe, todo será posible. Unidos con el poder de Dios, los seres humanos son invencibles. La historia de Josafat es la historia de alguien que frecuentemente se vio superado en número por circunstancias desfavorables, pero que supo escuchar la voz misma del infinito que le dijo, no tengas miedo o te desalientes por culpa de este gran ejército. No estás solo para enfrentar esta batalla, Dios te acompaña. Tanto a Josafat como a su ejército se les dijo que no era necesario que combatieran. Detente y permanece tranquilo, sé testigo de la salvación del Señor. Dios acompañó a los suyos para la batalla. Antes de partir, Josafat le ordenó a su ejército que entonaran sus cantos al Señor para exaltar la belleza de su santidad, diciendo, «Alabemos al Señor, su misericordia será eterna». Cuando llegaron hasta la atalaya en el desierto, observaron al ejército enemigo y descubrieron que estaban muertos. El enemigo se había destruido a sí mismo. No quedaba nadie con quien luchar. La Biblia habla sobre estados de conciencia. Los enemigos son tus dudas y miedos, tus críticas y odios. Todo pensamiento inarmónico es un enemigo. Te verás superado en número por las circunstancias desfavorables, pero no tengas miedo o te desalientes por culpa de este gran ejército. No estás solo en la batalla, Dios te acompaña. Si leemos con atención la historia de Josafat, lo vemos avanzando, pronunciando una afirmación. Alabemos al Señor, su misericordia será eterna. No tenía palabras que decir al enemigo sobre su propia debilidad.
Estaba completamente atento al Señor, y cuando comenzó a cantar y a alabarlo, tendió la red sobre sus enemigos y ellos fueron vencidos. Cuando pronuncias tus afirmaciones de verdad, los pensamientos del enemigo son rechazados, se esfuman y dispersan. Por eso todas las situaciones adversas desaparecen. Cuando Josafat y su ejército llegaron hasta la atalaya en el desierto, se dieron cuenta de que todo el ejército estaba muerto. La atalaya en el desierto simboliza el estado elevado de tu conciencia, tu fe sin temor, tu lugar seguro. Permaneces ahí por encima de todas las situaciones desfavorables y junto con Dios obtienes la victoria. Cuando Josafat y su ejército se aproximaron para tomar los despojos del enemigo, encontraron riquezas y piedras preciosas, pero eran tantas riquezas que no podían llevarlas todas, así que permanecieron 3 días recogiendo los despojos. Era demasiado. Esto quiere decir que cuando permitas que Dios gane la batalla por ti, de cada situación desfavorable emergerán incontables bendiciones. Por ti, Dios transformará las maldiciones en bendiciones, porque el Señor, tu Dios, te ama. El ingenio del Espíritu es maravilloso. La inteligencia infinita no tolera ninguna interferencia en sus planes. Para la persona promedio resulta muy difícil permanecer tranquila, pues significa mantener su equilibrio y permitir que la inteligencia infinita tome el control de la situación. Normalmente, actúan como los soldados lanzándose a la batalla e intentando manejar sus asuntos, pero esa actitud solo les traerá derrota y frustración. No necesitarás pelear esa batalla. Detente y permanece tranquilo. Sé testigo de la salvación del Señor en ti. Mañana irás de nuevo contra ellos, pero el Señor te acompañará. Eso significa que no debes evitar enfrentarte a las situaciones. Camina sin miedo y encara al león que está en tu sendero. Así el león volverá a hacer nada. El león toma su ferocidad de tus miedos. Un gran poeta dijo: en el valor tenemos genio, magia y poder. Daniel era valiente. Por eso las fauces de los leones pudieron ser cerradas. Mientras Daniel todavía estaba en el cubil de los leones, el rey Darío lo llamó y le preguntó si Dios era capaz de salvarlo de los leones. Daniel le respondió: «Oh rey que vives eternamente, mi Dios ha enviado a sus ángeles y ellos han cerrado las fauces de los leones para que no puedan hacerme daño». En este relato encontramos un ejemplo del dominio sobre la actitud de los leones como resultado del poder espiritual. Todos los leones cambiaron su ferocidad por la mansedumbre, y Daniel se mantuvo lejos de las bestias gracias a la luz y el poderío del Espíritu que lo resguardaron plenamente de los leones. Difícilmente pasa un solo día sin que algún león aparezca en nuestro camino. Los leones de las carencias, restricciones, miedos, injusticias, enojos o resentimientos. Pasemos sobre la situación que nos está asustando de inmediato. Si escapamos de ella, la tendremos pisándonos los talones por siempre. Mucha gente pierde las cosas que más aman o aprecian porque todo el tiempo tienen miedo de perderlas. Hacen todo lo que pueden en el mundo material para garantizar su protección. Pero todo se les devuelve en una devastadora imagen de miedo. Para conservar las cosas que aprecia y ama, debe entender que están protegidas por la divinidad. Por esa razón nada puede pasarles. Les voy a dar el ejemplo de una mujer que estaba muy interesada en un hombre muy apuesto y popular entre las mujeres. Decidió hacer todo lo posible para que él no se encontrara con cierta mujer porque estaba convencida de que ella intentaría por todos los medios atraparlo, como dice la expresión popular. Una tarde que fue al teatro, se encontró con que él estaba con aquella mujer. Se habían encontrado en una fiesta. Sus miedos habían materializado la situación. Conocía a una mujer que tenía 7 niños. Ella logró entender que todo está protegido divinamente y que ellos crecerían libres de amenazas. Un buen día, un vecino se presentó en su casa muy preocupado y le dijo: «Sería mejor que llamara a sus hijos. Están subiendo y bajando de los árboles. Se van a hacer daño». Mi amiga le respondió: «Está bien, solo juegan a esconderse en el árbol. No se preocupe y nada les pasará». Así como lo hizo Daniel. Ella modificó la situación y dejó que Dios los cuidara. Una persona normal está resentida, se opone a todo o se preocupa de todo. Le toma antipatía a las personas que saben y a las que no saben. Se resisten a todo desde que amanece. Se entristecen de todo lo que hacen y de lo que no hacen. Estar con esas personas es muy cansado. Terminan por cansar a todos sus amigos.
Son así porque no viven en el maravilloso ahora y pierden todas sus oportunidades en el juego de la vida. El paraíso en la tierra es vivir sin miedo, vivir el ahora plenamente, esto es, no dudar en utilizar lo que tenemos, saber que detrás de nosotros se encuentra la esfera de la abundancia atrayéndonos. Lo mejor es que sabemos que la fe activa y la palabra hablada liberan ese suministro. El poder de la palabra hablada fue conocido desde hace miles de años. El poder de la palabra hablada fue conocido desde hace miles de años en Egipto. En la Biblia encontramos lo siguiente: contemplen todas las cosas nuevas que he hecho. Por medio de las palabras de verdad, seremos capaces de renovar nuestras mentes, cuerpos y asuntos. Cuando eliminamos todo temor, vivimos vidas mágicas. Así como Josafat, vamos avanzando sin miedo cantando: alabemos al Señor, su misericordia será eterna. En nuestra atalaya conciencia elevada, permanecemos tranquilos y contemplamos la salvación del Señor. La cristiandad se basa en la fe. La fe nos da una convicción firme para actuar honradamente. Aunque uno esté rodeado por circunstancias desfavorables, esta firme convicción se graba en la mente subconsciente y se abre un canal para que la manifestación de la salud, la riqueza y la felicidad se presenten. Para cada ser humano existe un suministro eterno. Antes de que llamemos, se nos responderá. Este suministro está aguardando que los liberemos por medio de nuestra fe y de la palabra hablada. Leemos que Jesucristo los enseñó como una ciencia exacta. Durante la Feria Mundial, se colocó en el edificio Edison una panorámica de la ciudad de Nueva York. En el atardecer, cuando la ciudad se iba iluminando y los edificios mostraban una infinidad de luces, el hombre que explicaba la muestra nos dijo: la ciudad es iluminada gracias al poder de la electricidad, con tan solo presionar un interruptor con el giro de una mano. Edison fue un hombre que tuvo mucha fe en las leyes de la electricidad. Supo lo que se podía hacer con ella y se producía y dirigía adecuadamente. Parecía tener inteligencia propia. Después de muchos años de paciencia y amorosa dedicación a su trabajo, inventó un bulbo que fuera útil. Ahora, ese poder ilumina al mundo, porque él supo cómo aprovecharlo y dirigirlo. Jesucristo le enseñó a los seres humanos a encauzar y aprovechar su pensamiento. Él sabía que el miedo era tan peligroso como la energía eléctrica fuera de control. Las palabras y los pensamientos se deben manejar con sabiduría y cuidado. La imaginación es el taller del hombre, y una idea que esté sin control crea una imagen de miedo y es casi tan segura como montar un caballo salvaje. Desde que nacemos y hasta que llegamos a la edad adulta, cargamos con la duda y el miedo. Decidimos que la era de los milagros ya pasó y esperamos que suceda lo peor. Alguien que es optimista se ríe de esta idea. En la actualidad, un comentario iluminador es: un pesimista es alguien que vive con un optimista. Primero, cómete las manzanas con manchas. Estos pensamientos supuestamente son de sabiduría elevada. La gente parece no darse cuenta que siguiendo estos consejos jamás alcanzarán las manzanas buenas. Para ellos, estarán demasiado manchadas por el tiempo que estuvieron fuera de su alcance. El mundo sería más hermoso si toda preocupación y miedo desaparecieran. Esos hermanos, la preocupación y el miedo, han hecho trabajar a las personas como esclavos, destruyen la salud, borran riquezas y estropean la felicidad. Solo existe una forma de librarse del miedo, y es transformándolo en fe. Lo opuesto al miedo es la fe. ¿Por qué tienen miedo, oh ustedes faltos de fe? Desde hace siglos, estas palabras resuenan. Jesucristo les enseñó a los seres humanos que mientras estuvieran en el Padre, podían contar plenamente con su guía, protección y suministro, siempre que lo crean posible. Jesucristo usó el poder de Dios una y otra vez para convencer a sus partidarios. Gracias al suministro invisible, pudo llevar los panes y los peces, levantó a los muertos y tomó las monedas de las bocas de los peces, y afirmó: por donde yo vaya, sucederán grandes cosas. Sabemos que enseñó la ciencia de la mente, que es una ciencia exacta, así como el poder del pensamiento y de la palabra. Nos dijo que debemos tener fe, porque la fe graba las ideas en la mente subconsciente. Cuando una idea se graba por vez primera en el subconsciente, tiene que ser objetiva. Este es el motivo por el que Jesucristo les dijo a esas personas que si creían, que es tener fe, todo sería posible. ¿Cómo podemos eliminar las preocupaciones también conocidas como antife?
La única manera de contrarrestarlas es pasando por encima de las cosas que te estén asustando. Hubo un hombre que había perdido todo su dinero. Vivía en un cuarto miserable y todas las personas que lo rodeaban también eran muy pobres. Tenía muchísimo miedo de gastar el poco dinero que le quedaba. Todo su capital sumaba más o menos $5. Había intentado conseguir algún trabajo, pero siempre que lo conseguía, lo perdía. Un buen día, despertó vislumbrando una vida de carencia y decepción. Pero entonces tuvo una idea o corazonada. Asistiría a una exhibición de caballos. Tomó todo lo que tenía y se despidió con la idea de rodearse nuevamente de personas ricas y exitosas, pues ya estaba hastiado de su ambiente de carencia. Sin ningún miedo, gastó todo su dinero en un boleto para la exhibición ecuestre. Casualmente, encontró a un viejo amigo quien le dijo: «Hola Jim, ¿dónde te habías metido todo este tiempo?». Antes de que el evento acabara, su viejo amigo le había dado un puesto muy alto en su empresa. Ese presentimiento suyo y actitud valiente hacia el dinero lo habían colocado de nuevo en armonía con el éxito. Fomenta la costumbre de hacer grandes equilibrios en tu fe. Así recibirás maravillosas respuestas. Como ya te habrás dado cuenta, miramos asombrados a las personas que ejecutan actos increíbles en el circo. Estas personas tienen fe en que pueden realizar esas acrobacias y somos testigos de cómo lo hacen. Nunca podrás lograr nada si no puedes visualizarte a ti mismo haciéndolo. Para realizar estos difíciles actos se necesita toda una vida de preparación y armonía. Tu éxito y felicidad dependen de tu preparación y armonía. Caminar en la cuerda floja es como confiar en Dios. La duda y el miedo son la causa de que pierdas el equilibrio, armonía, y de que caigas en las carencias y limitaciones. Hay que practicar tal y como lo hace el artista del circo. No importa cuántas veces caigas, inténtalo otra vez. Pronto adquirirás la costumbre de prepararte y buscar el equilibrio. Entonces el mundo será tuyo. Caminarás seguro en tu reino. Parece que todos los artistas del circo aman su trabajo, sin importar que sea difícil. La banda toca, el público aplaude y sonríe. Pero no lo olvides, ellos se entrenaron sin música ni aplausos. La armonía, el ritmo y el equilibrio son las llaves hacia el éxito y la felicidad. Cuando estás fuera de ritmo, estás fuera de la suerte. En Filipenses 4:6 leemos: «No se inquieten por cosa alguna, antes bien en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, que Él los escuchará». Verdaderamente este resulta ser un maravilloso trato, todo en favor de los seres humanos. La humanidad, libre de preocupaciones y miedos, pide con acción de gracias y tu bienestar te será dado. Victoria y realización. Victoria y realización son dos extraordinarias palabras. Desde que fuimos conscientes de que las palabras y pensamientos son una especie de energía, tenemos sumo cuidado al emplear las palabras que queremos ver materializadas. La vida es como un crucigrama. Solo hay una palabra correcta que te da la respuesta. Actualmente, mucha gente está utilizando a la ligera palabras destructivas en sus conversaciones. Dicen, por ejemplo, «Estoy quebrado», «Estoy enfermo». Nunca olviden que por sus palabras serán juzgados o salvados. Las palabras que pronuncias no regresan neutralizadas y te puedes condenar por ellas. Si cambias tus palabras, cambiarás tu mundo, porque la palabra es tu mundo. Ahora todo el mundo está consciente de las calorías que consume y tienes mucho cuidado en elegir tus alimentos. Las personas no pasan más tiempo comiendo pasteles calientes, bistec, papas, pastelillos y 3 tazas de café en el desayuno. Mantienen su peso correcto porque comen pan tostado y jugo de naranja. Esta dieta es una disciplina tremenda, pero solo así se consiguen resultados. ¿Por qué no intentas llevar una dieta de palabras adecuadas? Porque literalmente te alimentas de tus palabras. Esto es lo que vale una afirmación. Con ella, estás construyendo intencionadamente una imagen favorable en tu mente. Tal vez en estos momentos tu mente puede estar atiborrada y bloqueada con ideas negativas, pero si continuamente pronuncias una afirmación de verdad, esas formas de pensamiento negativo desaparecerán. Ese tipo de pensamientos han sido creados en tu vano imaginar. Tal vez desde niño se te enseñó que la vida es dura, la felicidad efímera y que el mundo es frío y poco amable.
Estas ideas están grabadas profundamente en tu subconsciente. Por eso descubrirás que esas cosas se hicieron realidad. Cuando entiendes la verdad, todas esas imágenes externas se transforman. Para los estudiantes son solo apariencias, las cuales cambian cuando tus imágenes subconscientes cambian. Si le hablo a la gente sobre el poder de la palabra y les digo que esas palabras y pensamientos son una clase de energía y siempre regresan cargadas con algo, me dicen, ¿en realidad es tan sencillo como eso? A mucha gente le gustan las cosas problemáticas y difíciles de entender. Supongo que por esa razón las enseñanzas de Jesucristo, que eran sumamente simples, se olvidarán después de unos cuantos años. Las personas fundaron sus credos y ceremonias usando tan solo la mitad de lo que entienden. En estos tiempos, en pleno siglo XX, las enseñanzas que estaban perdidas están siendo reveladas y tenemos una vez más un cristianismo primitivo. Reza, ten fe y recibirás. Gracias a esto, sabemos que nuestras peticiones o esperanzas se graban en el subconsciente y se realizan. Podemos decir, si rezas pero no tienes fe, no recibirás. La esperanza se crea a partir de la fe. La inteligencia infinita, de la que los seres humanos obtienen su abastecimiento, es llamada por Jesucristo Padre Celestial. Estar con el Padre es descrito por Jesucristo como tener un Padre cariñoso y amoroso, ansioso por derramar todas sus bendiciones sobre sus niños. No tengas miedo, pequeño rebaño. Darte su reino es un maravilloso deleite para tu Padre. Jesucristo enseñó que la ley de Dios simplemente era una ley de amor y buenos deseos. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Haz por otros lo que quisieras que hicieran por ti. Cualquier violación de la ley de amor provoca un cortocircuito. El camino del infractor es cruel. Dios es la ley inalterable. Yo soy el Señor, la ley, y no cambio. Las ideas divinas no se pueden alterar, no están sujetas a ningún cambio. ¡Qué extraordinarias palabras! Inalterables, no están sujetas a ningún cambio. En cierta ocasión, una mujer vino a consultarme. Estaba llena de miedos y odios. Me dijo que durante años, el temor de que algo le sucedería y la dañaría si conseguía el deseo de su corazón, la había atormentado. Le di la siguiente afirmación. El plan divino de tu vida es una idea perfecta en la mente divina, incorruptible e inalterable, y no puede ser dañada de ninguna manera. En ese momento, una pesada carga fue liberada de su mente. Por primera vez en años, estaba inundada por un sentimiento de felicidad y libertad. Conoció la verdad, y la verdad le dio un sentido de libertad. En poco tiempo, supo lo que era la libertad real en lo externo. Cuando la palabra se pronuncia, la inteligencia suprema es la que hace que los seres humanos lleguen a ser uno solo con ella. Esta inteligencia suprema espera que los humanos la activen, pero deben saber cuál es el camino correcto y no debe ser limitada. Cuando hay actividad divina en nuestro cuerpo, tenemos salud. Solo hay una enfermedad, la congestión, y una cura, la circulación. La congestión y el estancamiento son lo mismo. La gente suele decir, cayó en un hoyo. Una nueva idea lo sacará del hoyo. Tenemos que salir del hoyo de los pensamientos negativos. La palabra entusiasta se define en el diccionario como alguien que está inspirado o poseído por un Dios. El entusiasmo es la luz divina y, a su vez, aviva el entusiasmo de otros. Para ser un buen vendedor, tienes que demostrar entusiasmo por los artículos que vendes. Si estás aburrido o sientes indiferencia por tu negocio, algo que resultará evidente para los clientes, nadie se interesará por sí mismo. En cierta ocasión, una mujer vino a consultarme para que su negocio se volviera un éxito. Ella me dijo, soy dueña de una tienda, pero casi siempre está vacía. Mi tedio es tan grande que la abro hasta muy entrada la mañana. ¿Cómo la debo usar? Yo le contesté, desde luego, no existe un mejor uso que el sentir y trabajar por ese o cualquier negocio. Con tu actitud, estás alejando a las personas. Entusiásmate con lo que tienes que vender. Sé entusiasta contigo misma. Sé entusiasta con el poder de Dios que está en tu interior y levántate temprano para abrir tu tienda y prepárate para recibir a una gran muchedumbre. Por ese tiempo estaba colmada con la esperanza divina. Se daba prisa para abrir su tienda tan temprano como podía. Había mucha gente esperando afuera y no dejaban de venir en todo el día. Con frecuencia la gente me dice,
le regalo mi negocio. Entonces les respondo, no, pero trataré por usted. El negocio es para usted. La carga que tenga tu pensamiento penetra en cada artículo de venta y el medio